los prados de asfódelos, llanuras de polvo gris que albergan ecos inquietos y errantes. El guardián de la entropía, una esfera rodante de mandíbulas calcificadas del tamaño de una noria que muele la realidad hasta convertirla en polvo fino para evitar que cualquier materia cruce el umbral. El basilisco de piedra desmenuzada, un ave serpentina con pesadas plumas de plomo que irradia una frecuencia capaz de calcificar la sangre de cualquier observador en 3 segundos. La nebulosa gritona, una nube de insectos microscópicos que se agrupan para imitar rostros humanos, vibrando a un tono capaz de licuar órganos internos desde una milla de distancia. El parásito enredadera marchita, flora parasitaria que genera alucinaciones detalladas de agua dulce para atraer presas solo para desecarlas al contacto con sus espinosas raíces bebedoras. El escarabajo gravitón, un insecto del tamaño de un tanque que genera su propio pozo gravitatorio, lo que lo obliga a empujar sin cesar una esfera de escombros comprimidos por los muros verticales de contención. El caminante del dolor, un arácnido larguirucho con patas de zanco que se alimenta de las secreciones químicas de la tristeza. Drena la serotonina de cualquiera que lo mire a través del cristal. El reactor del flegetonte, ríos de plasma hirviente que alimentan a las bestias. La amalgama de sangre hirviendo, un mosaico carnoso de 12 especies diferentes fusionadas que bombea hemoglobina sobrecalentada, capaz de derretir placas de acero reforzado. La serpiente fractal regenerativa, un reptil donde cada escama cortada se divide en un racimo geométrico de dientes que se expande exponencialmente hasta llenar todo el recinto. El arácnido caminante de ceniza, una araña con patas que abarcan una manzana de la ciudad y que teje telarañas de tungsteno puro, atrapando firmas de calor para su posterior consumo. El guiberno de corazón de horno, un dragón no volador, cuya caja torácica expuesta revela un núcleo nuclear biológico que emite radiación y levanta ampollas en la pintura del cristal de observación. La sanguijuela de obsidiana, una babosa del tamaño de un tren subterráneo que absorbe energía térmica, congelando su entorno mientras su temperatura interna rivaliza con la de una estrella moribunda. La salamandra de piel de escoria, un anfibio cubierto de roca volcánica en enfriamiento que nada a través de oro fundido y escupe ácido corrosivo capaz de disolver diamantes. El laberinto del cocito, pasillos congelados que cambian en una geometría fría e interminable. El geómetra cornudo, un constructo con cabeza de toro de carne cambiante que reescribe biológicamente el diseño arquitectónico de la habitación para asegurar que su presa nunca pueda encontrar la salida. El acechador del espejo, una entidad sin rostro que existe solo en los reflejos, saltando entre paneles de cristal para decapitar a los observadores desde el otro lado del espejo. La golondrina del dolor, un ave colosal con piel transparente que se vuelve invisible contra el hielo, golpea con un pico que rompe la barrera del sonido. El ciempiés congelado, un artrópodo compuesto por miles de manos humanas fusionadas que se arrastra por el hielo y aplasta obstáculos con la fuerza de agarre de las prensas hidráulicas. El murciélago del eco, una criatura majestuosa que navega gritando los recuerdos robados de sus víctimas, utilizando el trauma psicológico como una forma de sonar. El Géminis congelado, dos entidades reptilianas unidas por la columna vertebral que luchan constantemente por el dominio, generando un calor de fricción que las mantiene vivas en el cero absoluto. La reserva del leteo, aguas del olvido, borrando todos los recuerdos del pasado. El calamar de la amnesia, un cefalópodo con patrones bioluminiscentes
que parpadean en una secuencia que borra la memoria a corto plazo de cualquier ser sensible que lo observe. El coloso de madera a la deriva, un crustáceo imponente camuflado como restos de naufragio que espera durante siglos para cerrar sus pinzas sobre cualquier cosa que perturbe la superficie del agua. La anguila sifón, una serpiente que no come carne pero drena los impulsos eléctricos del sistema nervioso, dejando a sus víctimas como caparazones vivos y vacíos. La raya de cristal líquido, un pez plano hecho de cartílago transparente que se mimetiza perfectamente con el agua, poseyendo un aguijón que inyecta un fluido que causa parálisis total. La tortuga de espalda de arrecife, un tipo de criatura de banda reemplazada por el cangrejo de caparazón de coral, un decápodo masivo que sostiene todo un ecosistema en su espalda, moviéndose solo una vez cada 100 años. La sanguijuela de la putrefacción mental, un enjambre microscópico que entra por los oídos y reprograma el cerebro del huésped para buscar las aguas profundas del tanque de contención. El aviario del Elíseo, jaulas suspendidas entre nubes de tormenta doradas artificiales. El devorador de truenos, un organismo parecido a una mantarraya que nada por el aire absorbiendo los rayos para cargar los capacitores bioeléctricos que recubren sus alas. El equino de plumas de acero, una bestia con pezuñas y alas de titanio afilado que cortan la atmósfera, creando explosiones sónicas que destrozan cristales reforzados. La medusa mímica de las nubes, un cnidario aéreo que se camufla como una nube cúmulo, dejando caer zarcillos tóxicos a miles de pies hacia abajo para atrapar al ganado desprevenido. El búho observador del sol, un ave con ojos que actúan como lupas, enfocando los rayos solares en un rayo láser concentrado capaz de soldar metal. El Nautilus que desafía la gravedad, un molusco con un caparazón hecho de residuos de antimateria que le permite flotar sin esfuerzo mientras aplasta la presión del aire a su alrededor. El Draco prisma, un lagarto con escamas cristalinas que refractan la luz, creando ilusiones cegadoras de sí mismo para confundir y desorientar a sus cuidadores. El pozo del Tártaro, la oscuridad sin fondo donde duermen los titanes. El padre de la tormenta, una masa del tamaño de una montaña de víboras, retorciéndose y vientos huracanados que requiere un campo de contención del tamaño de un país pequeño para mantenerse estable. El maestro forjador monocular, una forma biológica gigante con un solo ojo que emite rayos X, lo que le permite inspeccionar y desmantelar la estructura molecular de los muros de su propia prisión. El de las 100 manos, una singularidad biológica de brazos y dedos que agarran y aplastan constantemente el aire vacío con la fuerza suficiente para crear vacíos localizados. La larva devoradora del tiempo, un gusano del tamaño de un estadio que acelera el proceso de envejecimiento de cualquier cosa cercana a él, convirtiendo el acero en óxido y la carne en polvo en segundos. El crustáceo abisal, un cangrejo de proporciones imposibles que lleva el peso de las instalaciones en su caparazón, inactivo hasta que las placas tectónicas debajo de él se mueven. La langosta guadaña, un insecto del tamaño de un rascacielos con 4 extremidades evolucionadas en guillotinas orgánicas capaces de cortar la conexión entre el cuerpo y el alma. El tejedor de pesadillas, un horror amorfo en expansión que teje hilos de oscuridad sólida, creando un nido donde la luz físicamente no puede existir.